Buenas tardes, catedrático. Buenas tardes, compañeros. Soy el estudiante Henry Arnold Gama Mamani y el día de hoy voy a hablar sobre la diferencia entre actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales. La diferencia principal entre los actos jurídicos patrimoniales y los extrapatrimoniales radica en el tipo de consecuencia jurídica que generan, es decir, en su contenido. Por un lado, los actos jurídicos patrimoniales son aquellos que tienen un contenido económico. Esto quiere decir que sus efectos pueden ser valorados en dinero, por lo tanto afectan directamente al patrimonio de las personas involucradas. Según Arredondo, estos actos versan y son relativos a patrimonios o bienes, por lo que se considera de naturaleza pecuniaria. Algunos ejemplos de los actos patrimoniales son la compra-venta, donde una parte entrega un bien y la otra paga el precio. La permuta, en la que ambas partes obligan a intercambiar bienes, también con un valor económico. El arrendamiento y el testamento también entran en esta categoría, ya que tienen efectos económicos. Y por otro lado, los actos jurídicos extrapatrimoniales no tienen contenido económico, ni pueden ser valorados en dinero. Están más bien ligadas a los aspectos personales, familiares o morales del ser humano. Según Arredondo, estos actos son de naturaleza moral, porque no generan consecuencias patrimoniales, sino personales. Por ejemplo, el matrimonio, que establece deberes como la fidelidad, la convivencia y la ayuda mutua, los cuales no pueden medirse en términos económicos. También son extrapatrimoniales la adopción y el reconocimiento de un hijo, los deberes conyugales y la unión de hecho. Todos estos actos están orientados en crear vínculos afectivos o familiares no relacionados necesariamente económicos. En resumen, la clave está en si el acto tiene efectos económicos o no. Si los tiene es patrimonial y si no los tiene es extrapatrimonial. Y ambos tipos de actos son igualmente importantes para el derecho, pues regulan diferentes dimensiones de la vida humana, una material y la otra personal y moral. Gracias. Buenas tardes, docente. Me presento. Soy Rosa Cervera Aguilar, estudiante de la carrera de Derecho, y a continuación voy a desarrollar el caso número 2 de la evaluación final, cual daré lectura del caso. Rosa otorga un poder general a Felipe para que administre sus bienes, muebles e inmuebles. Después de unos 11 meses, Rosa decide revocar el poder. Se nos pide explicar si es posible la revocación en este caso y las implicancias legales de esta decisión. Desarrollando, diremos, hechos del caso. Primero, que Rosa otorga un poder general a Felipe para administrar sus bienes muebles e inmuebles. Y como segundo punto, después de 11 meses, Rosa decide revocar el poder. Identificamos el problema jurídico. ¿Puede Rosa revocar un poder general otorgado a Felipe para administrar sus bienes? La respuesta es sí. Plenamente es posible, ya que Rosa conserva el derecho de revocar el poder en cualquier momento, incluso sin expresión de causa, siempre que no se trate de un poder irrevocable con base contractual o en garantía, ¿no? Lo cual no es el caso. Dentro de las implicancias legales que se puede tener cuando Rosa realice la revocación, tendremos pues no el cese inmediato de facultades, ya que desde la notificación Felipe ya no podrá realizar actos en nombre de Rosa. Asimismo, dentro de las responsabilidades, ¿no? Si Felipe actúa después de la revocación y con conocimiento de ella, responderá pues civil o penalmente sobre los daños o perjuicios causados hacia Rosa. Dentro de la protección de intereses, pues Rosa debe recuperar los documentos de poder y asegurarse de que la revocación sea inscrita o comunicada donde corresponde. Asimismo, también mencionaremos sobre la base legal en la cual se hace la revocación, ¿no? Según el artículo 45 del Código Civil menciona, ¿no?, que el acto jurídico puede ser realizado mediante representantes, salvo disposición contraria a la ley. Asimismo, refiere que la facultad de representación lo otorga el interesado
o la confiere la ley. Asimismo, también mencionaré sobre el artículo 149 del Código Civil, donde menciona la revocación del poder y el cual dice que el poder puede ser revocado en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento adecuado para la solución al problema del caso? Es que Rosa redacte un documento de revocación, preferentemente por escritura pública si el poder fue notarial. Segundo, notificar formalmente a Felipe sobre la revocación, ya que la revocación solo surte efecto desde que el apoderado es notificado. Asimismo, se debe de comunicar la revocación a terceros, en este caso puede ser a los bancos, registros públicos, etcétera, para poder evitar así actos realizados por Felipe en nombre de Rosa después de la revocación. De este modo, se asegura la eficacia de la revocación y un procedimiento adecuado o ordenado que puede minimizar los riesgos legales y asimismo, ¿no?, proteger los derechos de Rosa sobre sus bienes patrimoniales. Gracias. Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Medellín Joana Fretel Alvarado y el día de hoy voy a hacer una breve explicación de algunos casos presentados en el producto académico final. En este caso se plantea a Manuel, vendedor, que celebra un contrato de compra y venta con José, comprador, y se menciona que al momento de la celebración y la firma del contrato, Manuel estaba bajo un estado de efectos del alcohol. Y en ahí se nos surge una duda y nos pide analizar si el efecto de compra y venta o el acto jurídico realizado es válido y qué requisitos de validez, a su parecer, estarían comprometidos. En el caso planteado, nosotros visualizando el artículo 140 del Código Civil, observamos que este contrato cumple con la mayoría de los aspectos a considerar para la validez de un acto jurídico. Sin embargo, cuando revisamos la plena capacidad de ejercicio que se ve comprometida, eh, observamos que no, que tenemos que buscar una manera de ver si realmente está comprometida. Entonces, para ello surgimos o vamos hacia el artículo 44 del mismo cuerpo legal, Código Civil, que considera que los fríos habituales tienen la capacidad restringida para celebrar este tipo de contratos. No obstante, Manuel no tiene una capacidad restringida legal como ebrio habitual para hacer este tipo de firmas de compra y venta. O bueno, es lo que no se menciona dentro del producto académico, dentro del caso. Entonces se asume que no. Sin embargo, aún así, se contempla que el estado de ebriedad de Manuel quizás haya estado comprometida para su discernimiento y también la validez del contrato. Para ello surgimos o vamos nuevamente al artículo 221 del Código Civil, donde nos señala que un acto jurídico es anulable por vicio de error, dolo, violencia o intimidación. La doctrina entonces reconoce que el consentimiento debe ser libre y consciente. Si una persona celebra un contrato bajo el estado del alcohol, podría estar viciada quizás por error o incapacidad temporal, dado a que estas personas o esta persona, en este caso Manuel, quizás no haya estado en sus cinco sentidos, como se podría decir, para poder comprender la magnitud del contrato que quizás haya estado, en que firmó finalmente, ¿no? Y podría haber a declararse anulable este vicio de voluntad, por vicio de voluntad, si se logra comprobar a través de testimonios, informes médicos o tal vez, no sé, pruebas que acrediten que él estaba en un estado de ebriedad y finalmente se declare anulable este contrato de compra y venta. Y en este caso es principal subrayar la importancia de asegurar que las dos partes tengan plena capacidad de discernimiento al celebrar actos jurídicos para garantizar la validez y evitar futuras controversias legales en este tipo de casos, ¿no? Ahora, analizando el caso 5, bueno, no es un caso finalmente, es una pregunta de análisis que nos pregunta la diferencia entre los actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales. Para esto nosotros debemos entender que los actos jurídicos patrimoniales son aquellos en los que las prestaciones como dar
hacer o no hacer tienen un valor económico. En este caso podría ser, por ejemplo, quizás, no sé, el hecho de encender un interruptor al despertarnos, ¿no? El derecho que tendríamos podría ser obtener la electricidad en nuestro hogar. Sin embargo, nuestra obligación es pagar la electricidad de dicho servicio, dado que finalmente nos están otorgando un servicio. Ahora, la diferencia vendría a ser que cuando nosotros hablemos de actos extrapatrimoniales, vendrían a ser aquellos cuyo propósito radica en efectos personales, morales quizás, más no de dinero. Y uno de los ejemplos más claros podría ser la firma de un matrimonio, cuando Juanito y Juanita deciden casarse, crean un vínculo de convivencia y apoyo mutuo, y su finalidad eh, vendría a ser en este matrimonio no necesariamente económica, sino la formación quizás de una familia, la solidaridad, la fidelidad, y aunque después quizás se compren bienes, tales como una cama, un televisor, estas compras ya vendrían a derivar de la convivencia y realmente se comprende que no vendrían a ser el propósito principal de dicho matrimonio, dado que para casarse, en este caso los actos extrapatrimoniales, como bien mencioné, no se valoran en dinero, sino que se regulan en aspectos personales, como familiares o morales. Y bueno, finalmente eso, ¿no? Cuando nosotros queremos comprender este tipo de actos, em, entendemos que cada acto requiere garantías y formalidades distintas para reservar sus derechos económicos y personales. Y las acciones derivadas de los actos patrimoniales suelen prescribir un plazo o plazos civiles de la naturaleza personal que tienen reglas específicas, y para clarificar si un acto persigue un intercambio económico o un intercambio personal, ayuda a aplicar correctamente, o bueno, nos ayudaría a aplicar correctamente la ley para así evitar conflictos y, bueno, finalmente realizar una distinción y comprendernos mejor, o comprender mejor cómo el derecho adapta sus normas a la naturaleza de a la naturaleza de cada relación. Si un intercambio de valor patrimonial o es un lazo de persona moral o extrapatrimonial, entonces finalmente es eso, ¿no? Eh, Comprender que los actos patrimoniales y extrapatrimoniales son actos totalmente diferentes que se rigen por diferentes maneras o diferentes estructuras legales.